Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad, y como dije ayer, esta sería la cuarta parte del estudio acerca del divorcio y la he llamado Inquietudes porque un hermano me ha hecho algunos comentarios y me gustaría hablar de ellos. Quiero leer lo que este hermano me ha dicho y poder comentar y poder aclarar, porque supongo que lo que me dice este hermano puede surgir en los corazones de muchas personas que puedan escuchar lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy enseñando. Es muy claro, por lo menos, voy a citar este hermano, es muy claro por lo menos para mí que el divorcio no es del agrado de Dios. Es lo que dice él, es muy claro por lo menos para mí que el divorcio no es del agrado de Dios. Yo nunca he dicho que el divorcio sea del agrado de Dios. Nunca lo he dicho. El divorcio no es del agrado de Dios, pero es la salida que Dios nos ha dado. Repito, el divorcio no es del agrado de Dios. En el judaísmo se enseña que cuando una persona se divorcia, el altar de Dios derrama lágrimas. El altar de Dios derrama lágrimas. Y fijaos cómo empiezo la primera parte de este estudio del divorcio. Dejadme poner lo que digo. El divorcio no es pecado. Y una persona que ha sufrido un divorcio puede rehacer su vida con otra persona con la aprobación y con la bendición de Dios. Si os fijáis, digo, la persona que ha sufrido un divorcio, porque cuando una persona se divorcia sufre. Por eso digo la persona que ha sufrido un divorcio, porque divorciarse trae dolor. Es doloroso. Es doloroso para los cónyuges, para los hijos, para los familiares cercanos, para los amigos. El divorcio no es fácil. No es algo fácil, no es algo sencillo, no es algo que agrada a nadie. Ni a Dios, ni a mí, ni a nadie. Yo en ningún momento digo que el divorcio agrada a Dios. Pero el divorcio no es pecado. Repito, el divorcio no es pecado. Y esta es la enseñanza de la Torá, que tenemos en la Torá, que tenemos también en el Nuevo Pacto. Es la salida que Dios nos ha dado. Y este hermano dice que, vamos a ver, respeto que para ti la mejor salida para los problemas del matrimonio sea el divorcio. No, esta no es la mejor salida. A mí me gustaría, explico esto, yo creo en el perdón. Yo creo que un cónyuge se puede equivocar. Pero yo creo en el perdón, yo creo en la restauración de Dios. Yo creo que nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios de restauración, que puede hacer un milagro y que puede salvar un matrimonio. Pero también creo en el libre albedrío. Yo no soy calvinista, yo creo en el libre albedrío. Y yo creo que el corazón del hombre o el corazón de la mujer, el corazón del esposo, el corazón de la esposa se pueden endurecer y pueden hacer la vida imposible a su cónyuge. Puede hacer uno de ellos, o los dos, pueden hacerse la vida imposible. Y es lo que yo llamo vivir en un infierno. Entonces, cuando el matrimonio se convierte en un infierno, hemos orado, hemos ayunado, hemos clamado a Dios, pero el cónyuge ha endurecido su corazón. La salida válida, y es lo que digo yo, la salida válida que Dios nos ha dado es el divorcio. Es el divorcio. No es lo primero a lo que debemos acudir, porque aquí el hermano me dice, respeto tu opinión y tu punto de vista al tema, pero yo, apoyándome en Dios, creo que el divorcio debería ser la última instancia para un matrimonio. Claro, es lo que yo digo. En la parte número 2 creo que lo dije. Vamos a escuchar lo que yo dije. Si hemos hecho todo lo posible para permanecer unidos en matrimonio, pero la cosa no funciona, la solución, la salida válida es el divorcio. Como habéis podido oír, para mí no es la primera instancia a la que tenemos que acudir o el primer recurso al que tenemos que acudir. Para mí es lo último que un matrimonio,
un matrimonio especialmente de creyentes debe hacer. Debemos, si estamos pasando, yo no estoy divorciado, ¿vale? Y estoy súper contento, yo no estoy divorciado, ¿vale? Y hemos pasado muchos problemas. Pero el perdón ha prevalecido, el amor ha prevalecido. Nuestro Dios nos ha dado la fortaleza, la fuerza, el amor, nos ha ayudado a seguir firmes en nuestro matrimonio. Por tanto, para mí el divorcio es el último recurso, la última instancia, como dice este hermano. En ningún momento yo digo que, bueno, pues vamos a divorciarnos. Si tienes un problema, divorcio. Eso no lo digo yo. Yo digo que si tu vida es un infierno, con tu cónyuge, el divorcio es lo que Dios nos ha dado. Es la salida válida. Y eso lo tenemos en la Torá y lo tenemos en el Brit Hadashah, si queremos usar el hebreo. Lo tenemos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Bueno, hay una pregunta que me hace, esto me lo acaba de hacer ahora mismo, hace 5 minutos. Dice, ¿cómo me explicas Lucas 16, 18? Bueno, esto lo explico en la parte 3. En la parte 3 esto lo explico. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Esto lo explico en la parte 3. Todo el que repudia a su mujer y no le da la carta de divorcio. Si un hombre repudia a su mujer, pero no hace lo que dice la Torá, que hay que repudiar y dar carta de divorcio. Estas son las cosas que la Torá demandaba. Repudio más carta de divorcio. Pero aquí, en Lucas 16, 18, dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Claro que sí, porque sigue casado. Sin la carta de divorcio, como establece la Torá, el hombre sigue casado. Por tanto, si repudia a su esposa y se casa con otra, está adulterando. Y la esposa, si se casa con otro, también adultera. Porque no se ha producido un divorcio según la ley de Moisés, según la Torá. Porque la Torá requiere repudio más la carta de divorcio. Esa es la explicación. Y esto lo digo en la parte 3, cuando hablamos de las palabras de nuestro rabino. También dice este hermano que siempre ocurre que cuando se quiere prevalecer una doctrina o enseñanza, se dice que el texto está mal traducido. Es como decir, bueno, como quiero enseñar algo, voy a decir que el texto está mal traducido. Y yo le respondí en su día y le dije, tienes razón. Hay muchas personas que hacen eso. Pero en este caso no. En este caso es así. Y por ejemplo, Dios aborrece el divorcio. Lo tenemos en la Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional de 1999, Reina Valera 1960, Nueva Traducción Viviente. Yo detesto el divorcio, yo aborrezco el divorcio. Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Yo odio el divorcio. Aquí encontramos en estas versiones que Dios odia el divorcio. Pero después tenemos otras versiones que dicen lo contrario. Que dicen que es el hombre que aborrece y se divorcia, es el que cubre su vestidura con violencia. The English Standard Version Holy Bible. Después tenemos la New International Version del 2011. El hombre que odia y se divorcia a su esposa. Es el hombre que odia. Es el hombre el que por su odio se divorcia. El que aborrece enviándola, dice la Reina Valera versión antigua. El que la aborrece enviándola cubre la iniquidad con su vestido. La Biblia Nacarcolunga, el que por aversión repudia, dice Yahvé, Dios de Israel, se cubre de injusticia por encima de sus vestiduras. La Biblia, palabra de Dios para todos. El Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia, el que odia y se divorcia. La Santa Biblia Martín Nieto, pues el que se divorcia de su mujer porque la odia, dice el Señor, cubre de violencia su vestido. La Sagrada Biblia, versión de la Septuaginta al español, empero si aborreciendo repudiares, dice el Señor, el Dios de Israel, cubrirá la impiedad tus designios. Y la Biblia textual, cuarta edición, el que aborrece y repudia, dice Yahvé Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia. Ahora, ¿por qué hay versiones que dicen que es Dios
es Dios el que aborrece el divorcio, y hay versiones que es el hombre, se refiere al hombre, el hombre que odia y se divorcia de su esposa. ¿Por qué? Porque el hebreo no es muy claro. El hebreo en este versículo no es muy claro. Por tanto, los eruditos no se ponen de acuerdo. Esta no es la primera vez que sucede esto. No pasa, o sea, esto no es la primera vez, como veremos a continuación. Y voy a leer las palabras del doctor Eli Lizorkin Eisenberg. Voy a poner el nombre para que lo tengáis todos ahí, lo podáis ver. Este doctor, que es un erudito, Eli Lizorkin Eisenberg. Vamos a ver lo que dice de este versículo. Lo más interesante es que la gramática hebrea del versículo principal bajo consideración no apoya la traducción tradicional. Porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. En su lugar, el hebreo original dice Ki sane shalach, que significa algo como porque o pues él odia y él envía. La traducción que se encuentra en el Christian Standard Bible captura esta frase muy bien. Si odia y se divorcia de su esposa, dice el Señor Dios de Israel, él cubre sus ropas con injusticia, dice el Señor de los ejércitos. Este lenguaje en esta versión, Christian Standard Bible, coincide estrechamente con la fraseología de las leyes de Dios para el divorcio, que se indica con claridad en Deuteronomio. Para este erudito, el doctor Eli Lizorkin Eisenberg, las cosas están claras. El hebreo original no apoya la traducción tradicional. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. No apoya esa traducción. Y ahora me gustaría poner otro ejemplo. El Salmo, para que podamos ver que esto no pasa solamente aquí. Si vamos al Salmo 7:11, en la Reina Valera, leemos: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Según esta versión, Dios está enfadado, está airado contra el impío todos los días. Ahora vamos a la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Dios es juez justo, tardo a la cólera, pero un Dios que castiga cada día. En esta versión no aparecen los impíos, no aparece que Dios esté airado, y lo que sí aparece es que castiga, que Dios castiga cada día. En la Biblia griega, la Septuaginta, encontramos Dios juez justo y fuerte y paciente, que no trae la ira cada día. Esta versión contradice la Reina Valera. Aquí dice que no trae la ira cada día. En la Reina Valera leemos airado contra el impío todos los días. En The Complete Apostle Bible, Elohim es un juez justo, fuerte y paciente. Un Elohim que no inflige venganza a diario. Y en la Biblia de Oro Torres Amat, Dios justo juez, fuerte y misericordioso, ¿se enoja acaso todos los días? En esta versión parece ser que no lo tenía muy claro si se enojaba o no se enojaba, y entonces lo pregunta: ¿se enoja acaso todos los días? Por tanto, en ocasiones es difícil traducir un versículo, como hemos visto en el tema del divorcio, y como vemos aquí en este tema de que si Dios está airado contra el impío todos los días, o Dios no envía ira todos los días. Déjame decir una cosa, porque hablando de que a Dios no le agrada el divorcio, y es cierto, a Dios no le agrada, ni a mí ni a nadie, porque es doloroso, y lo que implica, especialmente por lo que implica un divorcio. A Dios nunca le agradaron los sacrificios de animales. A Dios nunca le agradaron los sacrificios de animales, ni la sangre de los animales. Pero está en la Torá. A Dios no le agrada el divorcio, pero está en la Torá. Está en la Torá.
El divorcio no es pecado, es una salida válida que el mismo Dios estableció en la Torá, por causa de la dureza de nuestro corazón. Porque cuando el hombre endurece su corazón contra su prójimo, las cosas se pueden convertir en un infierno. Y por supuesto que primero hay que clamar a Dios, que Dios restaure, que Dios perdone, que Dios sane, que traiga sanidad, y Dios lo puede hacer. Porque yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios de restauración. Pero, el hombre tiene libre albedrío. Y si endurece su corazón el hombre, puede producir un infierno en su propia vida y en la vida de los demás. En esos casos, ese sería el último recurso. Entonces la salida válida es el divorcio. Yo creo que aquí acabará. Creo que aquí acabará la serie del divorcio. Espero que haya sido de mucha bendición y, por supuesto, si tenéis más comentarios o más cosas, preguntas, inquietudes, por favor, sentíos libres, como siempre digo. Gracias, querido hermano, por estas preguntas, por estas inquietudes y por los comentarios que has hecho, porque gracias a ti he podido aclarar todo esto. Y yo creo que es importante aclarar todo para que nadie me pueda interpretar mal. Y ya está. Recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.